Nunca había estado en un restaurante de 5 estrellas antes, y debo decir que para alguien simple como yo, se sentía como territorio desconocido. Tuve una suerte tremenda al encontrar una mesa, pero al parecer el hotel de 5 estrellas que alberga el restaurante reservaba mesas para sus huéspedes. Por supuesto, el hecho de que fuera un lunes por la noche en pleno invierno también ayudó. El camarero altanero sonrió con desprecio al ver mis vaqueros y mi polo, pero nada, ni siquiera su grosería, arruinó mi estado de ánimo. Entonces te preguntarás, ¿qué demonios hacía un vendedor desaliñado a kilómetros de su casa en un lugar tan lujoso? Bueno, claro que estaba allí para encontrarme con mi esposa. El problema, sin embargo, era que ella no lo sabía todavía. Sospecho fuertemente que, si lo hubiera sabido, no habría disfrutado ni de cerca la diversión de la noche. Sara y yo tenemos ambos 45 años y hemos estado casados el tiempo suficiente para que nuestros 2 hijos escaparan del nido. No me casé por encima de mi categoría, pero así resultó con el tiempo. Gané dinero con mi oficio mientras Sara trabajaba como asistente legal. Como regalo de bodas, pagué para que volviera a la universidad y obtuviera su título en Derecho. Terminó justo a tiempo para tener a nuestro primer hijo, un embarazo accidental, y luego se quedó en casa hasta que nuestro hijo menor tuvo 10 años antes de comenzar a ejercer como la abogada más joven en Peter Walker y Asociados. Desde entonces, ha sido una buena y atenta madre y esposa, subiendo lentamente en la escalera corporativa y ahora era una especialista en derecho corporativo en la misma firma. Una buena y atenta esposa y madre, es decir, hasta que los niños se fueron de casa. Tan pronto como nuestro hijo menor voló del nido, Sara, para mi gran decepción, se lanzó de lleno en su carrera, justo cuando pensé que deberíamos tomárnoslo con más calma y reconectarnos. Estoy hablando del hecho de que ella promedia 4 noches tarde en la oficina a la semana y trae trabajo a casa, no solo entre semana, sino también los fines de semana. Esto ha llevado a bastantes discusiones, como puedes imaginar, discusiones infructuosas que seguía perdiendo. Resulta que Sara realmente quería convertirse en socia antes de cumplir 47 años. Y mis deseos parecían no significar nada. Incluso se disculpó por la cantidad de trabajo que traía a casa casi todas las noches, asegurándome que era solo una fase y que todavía me amaba tanto como siempre. Ciertamente no soy un genio leyendo la mente, pero le creí. Al principio le creí cuando decía terminaré con todo esto para las 8, Dave. Luego podemos ver algo o irnos a la cama temprano. Pero después de la 10ª vez, dejé de prestar atención a esas promesas. Le dije más de una vez que nos estábamos distanciando. Cada vez que decía esto, ella lo negaba lo mejor que podía, era más atenta durante unos días, y luego volvía a su nueva normalidad. Para reforzar mi punto, comencé a pasar por el pub de camino a casa 2 o 3 veces por semana por la noche con algunos de mis colegas de trabajo, incluso almorzando allí también. Al volver a casa, escuchaba un distraído hola, cariño, y veía pruebas de que ella había recogido un sándwich para sí misma. Luego volvía a sumergirse en su trabajo. Entonces comencé a salir los fines de semana cuando ella trabajaba desde casa. Después de un par de semanas, al no recibir mucha respuesta, comencé a salir de la casa sin decirle una palabra. Tuvo el descaro de reprenderme por estar ausente durante la cena y perderme una comida que había preparado. Esa fue la primera vez que sugerí que pensáramos en la terapia de pareja. Se enfureció mucho y en un momento me dijo que estaríamos tan cerca como siempre. Que tendría un montón de tiempo una vez que consiguiera la asociación, y que qué cabrón era yo por no apoyar sus ambiciones profesionales. Aparentemente, se ha olvidado de quién pagó para que obtuviera su título de abogada en primer lugar. Como si eso no fuera suficiente, la semana siguiente su empresa tuvo una fiesta de Navidad. Después de años de intentar evitar asistir y de que ella me rogara que fuera, este año demostró un cambio de actitud completo. Yo, queriendo reconectar con mi esposa, quería ir. Ella me aconsejó que no fuera. Esto fue suficiente para hacerme sospechar de sus motivos, y obviamente insistí en ir. Ella aceptó a regañadientes. Como siempre, me preparó mi mejor, único traje, luego ajustó mi cuello y corbata, y finalmente preguntó si había cambiado de opinión. No habían pasado ni 15 minutos desde que la fiesta comenzó, cuando decidí que mi esposa estaba tratando de aumentar su estatus social en la vida, y ser vista con el gorila en traje que soy probablemente no ayudaba.
Al entrar, se dirigió al bar y rápidamente me compró una copa de vino blanco, que devolví rápidamente para cambiarlo por una cerveza. Nadie más estaba bebiendo cerveza. Siendo el buen cónyuge que soy, me mezclé con la multitud. Ha habido una buena rotación de personal desde el último de estos eventos a los que asistí. Tengo que decir que me di cuenta rápidamente de quién era el más importante por la rapidez con la que Sara nos interrumpía tan pronto como comenzaba a hablar con ellos. Tuve la clara impresión de que ella pensaba que pensarían lo peor de ella si les contaba que estaba casada con un patán inculto. ¿Me cabreó eso? Joder que sí. Después de todo, gracias a mi humilde trabajo, ella se graduó de la jodida Facultad de Derecho. Eventualmente, le pregunté si debía tomar un taxi a casa. No fue sorprendente que estuviera de acuerdo de inmediato. Obviamente, me menospreciaba y me ignoraba cada vez más, y comencé a retirarme emocionalmente del matrimonio. Creo que simplemente por autoconservación. Además de salir a bares con mis amigos, me uní a un gimnasio, un club de bádminton, un club de golf y un club de senderismo. Así que a veces por las noches, Sara llegaba a casa antes que yo y asumí que trabajaba desde casa los fines de semana. No lo sabía con certeza, la mayoría de las veces no estaba allí. Luego hubo dos grandes cambios en el comportamiento de Sara. El impulso parecía ser el anuncio de que uno de los socios se estaba jubilando y ella estaba siendo considerada para el puesto. Primero, me pidió más tiempo en casa. Aparentemente me extrañaba y me amaba mucho. Al menos eso fue lo que dijo. Solo me tomó 5 episodios de llegar temprano a casa para pasar tiempo con ella para descubrir que nada había cambiado. Ella seguía trabajando hasta tarde o tenía tareas importantes que hacer en casa. Curiosamente, creí plenamente que ella realmente me amaba, pero su deseo de convertirse en socia superaba ese amor. El segundo extraño cambio en su comportamiento fue su resurgente apetito sexual. Se metía en la cama muchas veces antes de que me quedara dormido, y repetidamente me despertaba. Cada vez que le preguntaba sobre estos cambios, ella me aseguraba que era para fortalecer nuestra relación. Sabía que estaban dañadas y quería fortalecerlas. Luego vino el anuncio de que debía asistir a una negociación de contrato que duraría una semana en una ciudad, a 3 horas de distancia. Saldría el domingo por la mañana para preparar todos los materiales necesarios en la sala de conferencias de un hotel. Se quedaría allí toda la semana y regresaría el viernes por la noche. Era la culminación de meses de trabajo para Sara. Y los superiores en la firma le permitieron presentar el trabajo a los clientes. Según Sara, si cerraba el trato, la asociación estaba en su bolsillo. Luego intentó torturarme hasta la muerte con sexo la semana antes de asistir a dicha reunión. Esto me lleva a la noche antes de que se fuera. Sentí que nuestro matrimonio estaba volviendo a encarrilarse, y siendo el esposo amoroso que soy, quise agradecerle por la semana anterior, dejando el golf después de solo 9 hoyos. Jugué como un imbécil y no lo estaba disfrutando de todos modos. Pasé un rato eligiendo la tarjeta más romántica que pude encontrar. No sabiendo si tendría tiempo y privacidad en casa para encontrar las palabras de amor adecuadas, pasé 20 minutos en el coche eligiéndolas. Tenía la intención de poner la tarjeta en su maleta antes de que la sellara. A pesar de mi desvío y lucha con las palabras románticas, aún llegué a casa 1 hora antes de lo habitual. Sara estaba desempaquetando algunas bolsas de compras cuando entré por la puerta y murmuró: «Dave, has llegado temprano». Parecía un poco nerviosa. Mientras me dirigía al otro extremo de la cocina para desempacar mi lonchera, ella colocó disimuladamente un cierto artículo de su bolsa en la encimera. Luego, diciendo que necesitaba ir al baño, se apresuró a subir las escaleras. Todo fue muy extraño. 5 minutos más tarde, regresó, colocó la bolsa de compras en la mesa cerca de la puerta principal para llevarla a uno de nuestros coches. Entrando en la cocina, puso el pie en el pedal de un cubo de basura con tapa antes de tirar descuidadamente un pedazo de papel arrugado. Sonriendo, se acercó y me besó firmemente en los labios antes de anunciar que iba a cocinar algo especial para la cena, y luego se apresuró a su coche para buscar algo. Aproveché su ausencia para sacar una hoja del cubo de basura, la metí en mi bolsillo, y le dije que iba a subir a ducharme y cambiarme. La hoja, como resultó, fue la gota que colmó el vaso de un matrimonio que alguna vez fue bastante próspero.
Tenía el nombre y el logo de una cadena de farmacias de descuento impreso en ella. Un recibo estaba envuelto en la hoja. Lo que me mató fue lo que estaba escrito en él. Paquete de 24 condones Trouillen regular. Mi esposa compró un paquete de 24 condones. Hace años me hice una vasectomía. Mis ojos apenas podían distinguir el rótulo del producto de la farmacia justo abajo. De repente me sentí completamente entumecido. Miré la tarjeta que tenía la intención de poner en la maleta de Sara y me sentí nauseabundo ante las palabras de amor que había elegido con tanto cuidado. Sacudiendo la cabeza, miré la maleta preempacada de Sara en la cama. La parte superior estaba cerrada, pero no sellada al infierno con la privacidad. Saqué todas las cosas de la maleta una por una, con cuidado. Ropa interior simple, una chaqueta abrigada, un traje de negocios, 4 vestidos casuales de longitud razonable que serían apropiados para usar lejos de mi esposo. Lo de siempre, totalmente adecuado para un viaje de negocios, pero sin condones. Ninguno de los bolsillos tenía un compartimento trasero con cremallera, ni en la bolsa de cosméticos, que aún no estaba completamente empacada. Pero estaban en el bolsillo interior de la chaqueta, cuidadosamente doblados en el medio de la pila, sacados del paquete e invisibles para cualquiera que no los estuviera buscando. En el mismo bolsillo había un paquete delgado de Previnar, que, según la letra pequeña del paquete, era una píldora anticonceptiva de emergencia desechable. Con manos temblorosas, los extendí en la cama y tomé una foto rápida antes de volver a guardarlos donde los encontré. Luego, aún más aturdido, volví a guardar todo en la maleta antes de meterme en la ducha. 24 malditos condones. ¿Qué clase de semana había planeado mi esposa? ¿Planeaba reclutar a un nuevo equipo de fútbol cada noche? No, Sara no era, ni nunca sería, una zorra promiscua. ¿Pero por qué diablos tenía 21 putas píldoras anticonceptivas de emergencia? Sí, los condones no eran 100% efectivos. Y sí, los accidentes ocurren. Pero seguramente, si un condón se rompiera, necesitaría una píldora para salvarse. O si en el improbable caso quedara embarazada, podría escaparse y terminar el embarazo discretamente. No estaba filosóficamente en contra del aborto. No, algo más estaba pasando aquí. Entonces, de alguna manera, quizás gracias al flujo constante de agua que caía sobre mi cabeza, todos los hechos se unieron y me di cuenta con certeza de lo que estaba sucediendo. Ella tenía la intención de acostarse con alguien, por lo que parecía, durante la mayor parte de la semana. No estaba del todo segura de poder hacer que usara condones, así que tenía un plan de respaldo con la píldora del día después. Esto significaba que quienquiera que ella pretendiera acostarse estaba en una posición más favorable en comparación con ella, alguien con un buen poder de negociación para poder hacer demandas. Sabía que tenía la intención de ir al viaje con un par de juniors de su equipo y Peter Walker, el socio principal. Por un momento, pensé que podría usar el sexo con alguien del equipo de negociación de clientes, pero rápidamente descarté esa idea. Como dije, Sara no es una zorra. Pero ¿qué haría si Peter Walker, un socio principal, le ofreciera una zanahoria? Le dijera que si cerraba este trato y le daba su cuerpo por una semana, 20 años más joven, ¿la asociación sería suya? No estaba seguro de que nuestro matrimonio pudiera ganar esa batalla. Claramente, el trato no era solo por una noche de traicionar su virtud. Habría sido como mucho un paquete de 6. ¿Qué hizo Sara? Me di cuenta de la elección que había hecho por lo que encontré en la maleta. Si fuera un hombre de apuestas, diría que tomó la decisión hace aproximadamente un mes. Y nuestro resurgimiento en la vida sexual estaba destinado tanto a que dejara de cuestionar su comportamiento, como a aplacar su conciencia. Así que yo también me beneficié de su decisión. Que se joda. Saliendo de la ducha y secándome, llevé mi equipo de dormir y mi portátil a la habitación de invitados. Le envié un mensaje de texto a Sara. Acabo de vomitar en la ducha y me siento realmente mal. No quiero contagiarte antes de tu gran viaje. Voy a pasar la noche en la habitación de invitados. Ella respondió diciendo, lo siento mucho, querido, pero gracias. Cerrándola de manera segura, reflexioné sobre qué hacer. Estaba seguro de que aún no había sido infiel, pero probablemente estaba planeando para la posibilidad. Una vez que lo hiciera, estaríamos acabados.
No. Una vez que puso su carrera antes que nuestro matrimonio, ya estábamos acabados. Acostarse con alguien más sería simplemente el punto de no retorno. Todavía no había llegado a ese punto. Podría bajar y confrontarla cara a cara ahora mismo. Y sin duda, cancelaría todo, pero eso no respondería a nada. Nada debería decidirse por ella. Debería dejarla ir y ver si había disuelto el matrimonio o no. Hice algunas investigaciones, reservé un hotel, y luego, curiosamente, me quedé dormido. Intencionalmente me quedé en la habitación hasta que Sara se fue en su coche al hotel. Cuando salí de allí, encontré una nota agradable deseándole una pronta recuperación y asegurándole mi amor eterno. Sí, eso es correcto. Saqué algunas cosas del armario del pasillo, cosas de la infancia de los niños que nunca tiramos. Y luego seguí la ruta de Sara, 1 hora y media detrás de ella. Me detuve a mitad de camino para comprar un par de camisetas sencillas. Poniéndome una de las camisetas en el estacionamiento del hotel, usé el espejo retrovisor para ponerme un bigote falso de una vieja caja de disfraces de la infancia y una gorra de béisbol que no había usado en años. Después de registrarme, pregunté si la señora Sarah Brown se había registrado, pero me dijeron que no había ninguna reserva con ese nombre. Pero después de una pequeña investigación adicional, confirmaron que un tal señor Peter Walker se había registrado. ¿No es repugnante cuando tienes razón? Me dirigí a los ascensores cuando uno de ellos se abrió y Sara, acompañada por el mismo Peter Walker, salió del ascensor. Bajé la cabeza y los seguí a una distancia respetuosa hasta lo que resultó ser una sala de conferencias en el primer piso. Sara llevaba una bolsa con un portátil, mierda Walker, una caja de lo que supuse eran materiales de presentación. Walker abrió la puerta con su llave y ambos entraron. Cuando pasé por la puerta, noté que había dejado la llave en la cerradura. La metí en mi bolsillo, luego volví adentro, me acomodé en una silla cómoda en el vestíbulo y esperé. Y efectivamente, 1 hora y media después vinieron a la recepción y obtuvieron otra llave antes de desaparecer nuevamente en el ascensor. Les di una ventaja de 5 minutos y luego llevé mi bolsa a mi habitación. Mientras estaba allí, Sara me llamó, preguntó cómo estaba, expresó su decepción de que todavía estuviera enfermo, y luego colgó, asegurándome que me amaba. No encajaba del todo que 47 minutos después ella pasara junto a mí en el vestíbulo, del brazo de su jefe, dirigiéndose al restaurante más elegante de los dos que tenía el hotel, vistiendo un vestido mucho más sexy que los 4 que había visto en su maleta. Simplemente me senté allí, esperando contra toda probabilidad que Sara no llevara a cabo su plan y arruinara nuestro matrimonio. Mis esperanzas se desmoronaron 1 hora y 37 minutos más tarde cuando reaparecieron. Sara se apoyaba en él y caminaba con un paso algo inestable. Siempre se emborrachaba rápido. Entraron al ascensor, y justo antes de que las puertas se cerraran, se inclinó y lo besó en los labios, todo discretamente captado por el zoom de la cámara de mi teléfono. Parecía que intentaba convencerse de que no era un simple acuerdo de negocios tan sucio como realmente lo era. Fui al bar del hotel y bebí solo, celebrando la disolución de mi matrimonio. Pasé la medianoche entregado a los recuerdos de los tiempos felices y eventos en mi matrimonio. Son tantos. La otra mitad la pasé planeando qué hacer a continuación. Siempre se nos anima a pensar fuera de lo común. Sabía cómo reaccionarían la mayoría de los hombres, y sabía cuál era la reacción que se esperaba de mí. Pero iba a tomar otro camino. Al día siguiente, pasé 3 horas en el centro de negocios del hotel, imprimiendo algunas fotos y luego pegándolas en revistas que compré en el vestíbulo. También hice una pequeña presentación en PowerPoint. Puede que sea un humilde tradicionalista, pero nunca pienses que eso me hace ignorante en tecnología. Me siento cómodo con los ordenadores, más que cómodo. Sabía que Sara y Cabrón, junto con la docena de personas que representaban, estaban en su sala de reuniones. Cuando se fueron por el día, me colé usando la llave robada. El portátil de Sara estaba conectado al proyector. Negué con la cabeza cuando descubrí que no tenía contraseña. ¿Cuántas veces se lo había dicho? Descubrí lo que estaba haciendo en su presentación. Luego inserté mi presentación después de la tercera diapositiva. Al salir, cerré la puerta y luego vertí un poco de pegamento en el mecanismo de la cerradura. Luego volví a mi habitación, reuní mis accesorios, me puse mi mejor ropa,
y me retoqué el disfraz. Y volví al vestíbulo a esperar. Y, efectivamente, a las 7:05 de la tarde, desfilaron nuevamente por el vestíbulo. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote profundo que nunca había visto antes, junto con un collar de perlas que le compré para nuestro último aniversario. La idea de que usara mi regalo, dado con amor, como un medio para mejorar su apariencia para su jefe asqueroso, me ofendió. Me hizo sentir usado. Aún así, se veía bien, y su acompañante parecía apreciarlo. Caminaron de la mano hasta el restaurante elegante. Esta vez me coloqué de manera que pudiera ver donde el camarero los había sentado, que era un acogedor pequeño reservado en la esquina. Muy romántico. Les di una ventaja de 15 minutos antes de entrar al mismo restaurante, dirigiendo al camarero a una pequeña mesa no lejos de su reservado. Me senté en una silla frente a ellos. Miraron en mi dirección, pero gracias a mi disfraz, no me reconocieron, volviendo a prestarse toda su atención. Nunca había visto a Sara tan atenta con otro hombre antes. Ella sostenía su mano sobre la mesa con ambas manos y parecía captar cada una de sus palabras. Él tenía una sonrisa orgullosa en su rostro, como diciendo, miradme, chicos, todavía puedo atraer a una mujer hermosa que es 20 años más joven que yo. Esperaba con ansias borrar esa sonrisa de su cara. Estaba organizando mis suministros en la mesa cuando el camarero que me sentó trajo mi bebida. Al mismo tiempo, el teléfono del cabrón zumbó con un mensaje de texto entrante, y apartó las manos de Sara de las suyas para contestarlo. Con un movimiento ágil, me quité la peluca, las gafas y el bigote falso, y esperé. Dejé de encorvarme, así que mis hombros recuperaron su anchura normal y mi espalda se enderezó. Por supuesto, los ojos de Sara vagaron por la sala mientras cabrón estaba distraído. Conociéndola tan bien como ella misma, estaba comprobando si era la más bonita del lugar. La estaba mirando directamente cuando su mirada se deslizó en mi dirección. Fue gracioso de cojones, la forma en que su mandíbula inferior casi tocó la mesa. Toda la sangre se le había drenado de la cara, y había una expresión de horror. Vi que tuvo la necesidad de contarle a su compañero sobre mí, pero se contuvo. Sabía que yo sabía que Peter estaba casado. Si todo este asunto se desmoronaba, sus posibilidades de convertirse en socia serían 0 al cuadrado. Para aumentar su confusión, le sonreí y le hice un pequeño saludo con la mano. Podía sentir lo que estaba pasando por su cabeza. Dave me vio sosteniendo la mano de mi jefe, llevando un vestido que no había visto antes. Devastador, pero no fatal con un poco de trabajo mental. Bajé la vista a la mesa frente a mí y recogí el primero de mis accesorios. Era una revista. No me preguntes cuál, en cuya portada había pegado la primera impresión. La levanté como si la estuviera leyendo, y por supuesto la desplegué con la portada hacia Sara. En la portada había un anuncio brillante de las pastillas del día después Prevenar. Le decía inequívocamente que sabía la premeditación de sus acciones. Pasar todo como algo explicable ya no era posible. Me aseguré de mantener la sonrisa en mi rostro. Sara se volvió hacia cabrón, pero rápidamente cambió de opinión nuevamente. Podía ver que estaba considerando levantarse, pero eso haría que Peter desconfiara y la situación quedaría fuera de su control. Las cosas ya estaban así, pero ella aún no lo sabía. Podía imaginar las excusas y justificaciones dando vueltas en su cabeza. Dejando a un lado la primera revista, recogí la segunda. Con esta imagen, tuve que crear una imagen desde cero. Nunca había visto una imagen así. Dudaba que existiera hasta hoy. Ilustraba vívidamente un concepto familiar para cualquiera que haya leído historias de infidelidad, incluyéndome a mí y a Sara. Su mirada se deslizó sobre mi revista destrozada. Claro, me llevó 10 revistas y parecía un montón acojonado de una nota de rescate, pero para mí era una obra de arte de la que estaba orgulloso. Un manual de estafadores. Ella la miró, mi obra de arte, y, increíblemente, su piel tomó un tono aún más verdoso. Ahora sabía que ninguna de sus excusas funcionaría. De repente, se veía muy asustada. Ahora estaba consciente de que yo sabía que estaba teniendo una aventura premeditada con su jefe, y no iba a escuchar sus excusas. Era hora de que supiera que sabía exactamente cuál era su motivación. Era la tercera revista, nuevamente con una portada completamente fabricada.
Mirando hacia el techo de cristal mientras yacía en mi espalda, pronto apareció ante su audiencia como un hombre petrificado. Esto fue seguido por una hoja copiada, divorcio en 10 pasos simples, que le decía a Sara exactamente cuáles serían las consecuencias de sus acciones. Así que en 4 simples imágenes, Sara se dio cuenta de que no tenía sentido negar que estaba teniendo una aventura, que sabía por qué lo estaba haciendo, que íbamos camino al divorcio, y que ninguna de las excusas habituales haría ni una pizca de diferencia en el resultado. Podía ver que la comprensión del final del matrimonio le estaba llegando, pero era una luchadora, y simplemente no estaba en su carácter rendirse sin gastar el 110% de sus esfuerzos. La vi acariciar el brazo de Peter, tratando de llamar su atención fuera del teléfono. Fue entonces cuando apareció la 5ª revista. ¿Qué tan probable es una condena por asesinato si no se encuentra el cuerpo? En este punto decidí que ya había tenido suficiente diversión. Terminé mi bebida y comencé a recoger mis accesorios. Por el rabillo del ojo, vi que Sara finalmente había logrado captar la atención de Peter Cabrón Walker. Él miró hacia mi dirección y de repente se veía tan enfermo como ella. Me levanté, dejé la última hoja en su mesa y salí. En ella estaba escrito: «Señora Walker, necesitamos hablar». Dirigiéndome hacia la salida, lo vi apresurarse tras de mí a través del elegante espejo junto a la puerta del restaurante. Sara se quedó en su mesa. Cuando él irrumpió en el vestíbulo, yo ya estaba girando por el pasillo que conducía a las salas de conferencias. Doblé la primera esquina, luego me di la vuelta y esperé. No tenía ni idea de cuáles eran sus habilidades para pelear, así que en cuanto dobló la esquina a toda velocidad, le estampé mi puño cerrado directamente en la cara. Cayó al suelo, se acurrucó y gimió, con sangre escurriendo entre sus dedos. Pasé por encima de él y me dirigí a mi habitación. 10 minutos después vi llegar una ambulancia, pero no había coche de policía. 30 minutos después, vi a Sara hacer el check-out y arrastrar su maleta hacia el aparcamiento del hotel. Su plan era predecible. Sara me seguiría a casa, suplicaría, rogaría o me amenazaría para que no lo hiciera público ni le contara a la esposa del cabrón mientras él se quedaba allí intentando salvar el trato. Pues bien, volví a mi habitación, abrí la botella de bourbon que había comprado, apagué mi teléfono y pasé la noche lo más agradablemente posible dadas las circunstancias. Epílogo. Al día siguiente bajé al primer piso a almorzar. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Todas mis pertenencias personales habían desaparecido y las mujeres de la limpieza estaban limpiando a fondo. Esperaba que eso significara que mi plan había funcionado. En su prisa por irse, Sara o bien decidió dejar su portátil atrás o no pudo abrir la puerta con la cerradura bloqueada. El cabrón se hizo cargo de la presentación después de conseguir acceso a la sala, 3 diapositivas. Después de que comenzara la presentación, el grupo de diapositivas que había insertado se reprodujo automáticamente. La primera diapositiva era una foto de Sara y Peter besándose en un ascensor 2 noches antes, con la leyenda, Sara y Peter. La segunda diapositiva consistía en una fotografía de 24 condones y un paquete de Previnar sobre una colcha. El pie de foto decía: Sara vino preparada para una semana con su jefe. La tercera diapositiva era doble. A la izquierda había una foto mía, y a la derecha una foto de la esposa de Peter sacada de su página de Facebook. Estaba firmada como el esposo de Sara y la esposa de Peter. La cuarta y última diapositiva decía: ¿realmente quieren hacer negocios con personas así? Cronometré la presentación en solo 8 segundos. Con suerte, fue demasiado corta para que Peter lo apagara a tiempo. Si la presencia de una sala vacía era un indicio, el trato se había cancelado. Qué pena, qué triste. Bueno, no importa. Mandé una copia de la presentación a la esposa de Peter desde el vestíbulo del hotel antes de pasar un par de días haciendo turismo. Sara no estaba haciendo mucho esfuerzo para evitar el divorcio. Incluso obtuve buenos términos prometiendo no contar a nuestros hijos, familiares y amigos sobre el comportamiento de Sara. No hubo pensión alimenticia, ya que ella ganaba más dinero que yo. No fue despedida, pero escuché un par de años después que nunca llegó a ser socia. Recibí una disculpa bastante sincera de su parte, y obviamente se estaba reprochando a sí misma por haber arruinado un buen matrimonio por razones de carrera. En cuanto supe de las intenciones de Sara, decidí que el perdón estaba fuera de cuestión. Claro,
Podría haberla detenido simplemente diciéndole que sabía lo que estaba planeando. Pero, ¿cuál era el punto? O ella decidía que nuestro matrimonio era más importante que ser socia, o se había acabado entre nosotros. Y dado que esa decisión no fue a mi favor, considerando el comportamiento negligente de Sara el año pasado y su negativa a tomar cualquier acción para reavivar el matrimonio, estaba bien. Empezaría una relación con Gail del club de bádminton, o Michaela del club de golf, o Joyce Oyen del club de senderismo. O incluso con la nueva chica administrativa en el trabajo.